Entre sombras, voces y verdades, Chero Crónicas Mentales, abre realidades. Casos que marcan, enseñan, historias que impactan, lecciones que quedan con Mister. Hola, bienvenidos a Chero Crónicas Mentales. Antes de iniciar con el caso de hoy, me gustaría explicarte un poco de qué se trata este segmento. Chero Crónicas Mentales es un espacio donde vamos a estar analizando casos reales y mediáticos que marcaron la sociedad, pero desde la salud mental y con un contexto más humano. Aquí de ninguna manera buscamos el morbo, ni tampoco justificar y mucho menos condenar a nadie, sino que tratamos de analizar para poder aprender y prevenir, porque hay que entender que detrás de cada caso hay una mente y detrás de cada mente hay una historia. Y el día de hoy el caso que vamos a estar analizando impactó no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial, y no solamente por la violencia de los hechos que ocurrieron, sino por la edad del protagonista. Así que prepara tu café y analicemos juntos este caso. Un joven de 13 años, una llamada al 911, una madre que nunca despertó, un bebé que llora y todo un país tratando de entender qué pasó. Y bueno, bienvenidos oficialmente al primer episodio de Chero Crónicas Mentales. Les saluda Mr. Ed. Como les dije al inicio, este caso no solamente impactó por la violencia de los hechos, sino que más que todo por la edad del protagonista. Porque nosotros damos por hecho generalmente, ¿no?, de que los niños y los adolescentes están bien emocionalmente, pero los 13 años, que es la edad que tenía el protagonista de esta historia, es una edad bastante compleja donde están sucediendo muchos cambios físicos, mentales y emocionales, como el cuerpo está cambiando, está en pleno desarrollo y en crecimiento, las emociones son más intensas y la identidad aún no está al 100% formada. Pero aún así, sabiendo todo esto, nosotros exigimos madurez emocional de parte de los jóvenes o de los niños. Y a veces ni siquiera nos tomamos el tiempo de enseñarles cómo manejar lo que sienten desde una temprana edad. Y el caso de Derek Rosa, que es el nombre del protagonista, lo que más desconcertó fue que él no encajaba con el perfil que se espera, ¿no?, de una persona que cometa actos tan violentos como los de ese caso. No habían antecedentes graves, no había reportes de violencia escolar, no había alertas evidentes para las personas que lo rodeaban. O sea, desde afuera parecía ser un adolescente normal, un adolescente promedio. Y ahí nace una pregunta bastante interesante y de la que vamos a estar hablando y tratando de responder durante este episodio. ¿Cuántas veces el sufrimiento no se ve hasta que ya es demasiado tarde? Y bueno, para entrar en contexto y entender un poquito más sobre este caso, déjame contarte un poquito sobre los hechos, lo que sucedió. Pues el 12 de octubre del 2023 en Hialeah, Florida, Derek Rosa llamó al 911, que es el número de emergencia aquí en Estados Unidos y en varios países más. Durante esta llamada, él confesó haber desvivido a su mamá, Irina García, mientras ella estaba durmiendo. Y en la vivienda, algo que también fue bastante impactante y relevante, ¿no?, al caso, es que había una bebé recién nacida, la hermanita de Derek, pero afortunadamente ella no resultó herida, él no le hizo nada a ella. La llamada fue breve y bastante directa, sin alteraciones evidentes. Si ustedes han visto algunos documentales o reportajes sobre este caso, pueden haber escuchado ya esa llamada que él hizo al 911, donde se escuchaba bastante tranquilo, a pesar, ¿no?, de todo lo que había sucedido y de todo lo que él había hecho. El caso se volvió noticia nacional inmediatamente y creo que también internacionalmente, como les digo, por la edad del joven, ¿no?, y por, claro, la violencia de cómo ocurrieron las cosas. Inicialmente, Derek fue acusado de homicidio en primer grado y el proceso legal se extendió hasta este año. Duró 2 años, desde el 2023-24 que comenzó el proceso hasta hoy en el 2026 fue que ya se dio una resolución, y esa es una actualización que les tengo, ¿no?, que apenas hace un par de semanas, en este mes de enero, fue que se llegó a un acuerdo judicial. Derek se declaró culpable de homicidio en segundo grado,
esto lo hizo, y creo también, ¿no? Por consejos de sus abogados, que era mejor aceptar esto para no ir a un juicio delante de un jurado. Y durante este acuerdo judicial, él fue sentenciado a 25 años de prisión, seguidos por 20 años de libertad condicional. Y ustedes se preguntarán qué pudo haber dicho o qué sucedió durante este acuerdo judicial. Pues aquí les dejo la imagen de todo lo que él dijo a la corte ese día. Sorry. Y al escuchar esto, solamente dijo: lo siento, es todo, su señoría. Demuestra, ¿no?, la inmadurez de este joven, que todavía está en ese proceso de desarrollo y crecimiento. O sea, él apenas ahora tiene 15 años de edad. Y esto no lo estoy diciendo para justificarlo, sino que para entender, ¿no?, la falta de madurez que todavía existe en ese joven. Bueno, ahora déjame contarte un poco de quién es Derek Rosa. Y es muy poca la información que se tiene, porque su historia personal no es pública, y esto es en parte debido a que él es un menor de edad todavía, y porque todavía el proceso legal estaba en vigencia. Entonces, por aspectos legales y éticos, no se ha dicho mucho sobre la vida de él, sino lo necesario para más o menos entender su historia. Derek Rosa nació el 26 de agosto del 2010. Él vivía, como les dije anteriormente, en Hialeah, Florida, con su madre. Ella es una inmigrante de Cuba, y recientemente, creo que tenía 2 o 3 meses de haber dado a luz a la niña. En la escuela, Derek era descrito como un joven callado, aplicado, reservado. No había reportes conocidos de violencia previa. Y con esto no busco tampoco a explicar lo ocurrido, sino que a recordar algo muy importante. Al ponerle nombre y a ponerle historia a este caso, nos recuerda de que no estamos hablando de un monstruo, sino de un joven que aún estaba en formación, que aún está en formación, porque todavía apenas tiene 15 años. Bueno, antes de continuar con el tema, me gustaría tomar un tiempo para que te suscribas si aún no lo has hecho, actives la campanita y me dejes en los comentarios qué te está pareciendo hasta el momento Chero Crónicas Mentales y qué opinas sobre este caso. Así que los leo en los comentarios. Y ya retomando el tema, es muy importante hablar sobre las cosas que no salieron en los titulares, porque cuando se analizan casos así, los medios, y obviamente es lógico, ¿no?, suelen enfocarse simplemente en el momento final, en los hechos en sí que ocurrieron. Pero la salud mental no se construye ni tampoco se quiebra en un día. Este es un proceso que lleva tiempo, y en este caso surgieron elementos que merecen atención, como por ejemplo el consumo frecuente de contenido violento en línea, el interés sostenido en material perturbador, la dificultad para expresar emociones complejas, la comunicación emocional limitada, y también el posible aislamiento interno que existía, ¿no?, en Derek. Y todo esto se sabe a través de testimonios, declaraciones que él mismo ha hecho, información que se encontró en su celular y también en su computadora. Y todo esto no necesariamente son los detonantes para causar una tragedia como la que sucedió en este caso, pero sí son cosas que van agregando y sumando, ¿no?, a ese resultado final, que fue lo que ya todos conocemos que ocurrió, ¿no? Y algo importante que recalcar también es que las señales más peligrosas no siempre son las más obvias. A veces se esconden en el silencio y en el aislamiento que toman las personas. Y bueno, también es importante hablar sobre la adolescencia en el contexto de la salud mental. Como les dije al inicio, ¿no?, la adolescencia es una etapa donde el cerebro aún está en desarrollo, especialmente en áreas bastante específicas relacionadas con el control de impulsos, la regulación emocional, la toma de decisiones y la evaluación de las consecuencias de los actos. Muchos adolescentes sienten emociones intensas y no saben ni cómo nombrarlas, procesarlas o cómo pedir ayuda. Y si a eso también se le suma la poca educación emocional, la dificultad para hablar en casa, el consumo de contenido violento y la sensación de soledad interna, la mente puede empezar a saturarse, especialmente en una persona de esta edad. Y tal vez a veces no de una forma explosiva, sino una forma silenciosa que poco a poco va creciendo hasta que llegue ese momento donde explota.
Me gustaría continuar con un análisis hipotético desde la perspectiva de la salud mental y quiero aclarar algo y enfatizar en algo antes de continuar, que esto no es un diagnóstico oficial clínico, es simplemente un análisis hipotético sobre el caso con fines educativos basado en la información pública que ya existe y en patrones ampliamente conocidos dentro de la salud mental infantil y de adolescentes. Así que ya con esto claro, me gustaría entrar ya de lleno a este análisis hipotético. Y pues cuando se observa casos como este desde una perspectiva psicológica, pueden identificarse procesos emocionales y cognitivos que suelen aparecer en adolescentes con un alto nivel de vulnerabilidad. Por ejemplo, es posible que existiera una dificultad significativa en la regulación emocional. Y esto ocurre cuando una persona siente emociones muy intensas como el enojo, frustración o angustia, pero no cuenta con las herramientas necesarias internas para manejarlas de una forma segura. Ahora, también pudo haber estado presente una pobre alfabetización emocional, es decir, sentir mucho pero no saber cómo ponerle nombre a lo que se siente ni cómo expresarlo sin miedo o vergüenza. Y en algunos casos este tipo de dificultad se acompaña de pensamientos rígidos bajo estrés, donde la mente se va cerrando alternativas y comienza a funcionar en extremos, o sea, todo o nada, blanco o negro. Ahora, desde un marco clínico hipotético, nuevamente, insisto, que no es un diagnóstico, estos patrones pueden aparecer en adolescentes con cuadros de desregulación emocional severa, dificultad internalizadas que no se manifiestan en conductas externas, posibles síntomas ansiosos o depresivos no identificados y en algunos casos rasgos disociativos breves bajo estrés extremo. Ahora es importante entender que nada de esto convierte automáticamente a alguien en peligroso o violento, pero sí nos habla de una mente sobrecargada funcionando sin red de contención emocional. También es importante entender algo clave. Cuando un adolescente no puede regular lo que siente, la mente busca salidas y no siempre van a ser las más saludables para aliviar una tensión que ya no puede sostener. Y este análisis hipotético no pretende explicar lo sucedido, ni mucho menos justificarlo. Pretende ayudarnos a entender qué tipo de procesos psicológicos pueden estar ocurriendo antes de que una mente joven colapse, para que como sociedad podamos intervenir antes y no después cuando ya es demasiado tarde. Ahora, ¿qué podemos aprender como sociedad? Pues este caso nos deja aprendizajes muy importantes, como por ejemplo el buen comportamiento no siempre refleja bienestar. El silencio emocional también es una señal. Escuchar importa tanto como observar. La educación emocional debería empezar desde temprana edad y acompañar no es vigilar, sino es estar presente. La prevención no empieza, no cuando ya han ocurrido los hechos, cuando ya hay un juicio, empieza desde la conversación diaria. Y bueno, el caso de Derek Rosa no es solo una tragedia legal, es una advertencia y un recordatorio de que hay jóvenes cargando emociones que no saben cómo expresar y no saben cómo sobrellevar. Y los quiero dejar con una pregunta. ¿Quién cerca de nosotros está sufriendo en silencio y todavía no sabe cómo pedir ayuda? Y recuerda, este espacio es para reflexionar y analizar. Podemos debatir y comentar el caso con respeto a las víctimas, a sus familias y también el respeto mutuo. Bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado en el primer episodio de Chero Crónicas Mentales. Si te gustó, por favor, déjame tu like y también comenta qué te pareció, qué otros casos te gustaría que analizáramos en el futuro. Compártelo con alguien que le gusta aprender sobre la salud mental desde este punto de vista y que también sepan, ¿no?, de la importancia de hablar con los jóvenes y los niños desde temprana edad sobre la importancia de la salud mental. Si no te has suscrito, por favor, hazlo y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos episodios. Nuevamente, gracias por el apoyo. Nos vemos hasta el próximo episodio.